Saludos cordiales, bienvenidos al canal en la era global. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de Pitágoras, maestro del misterio. Para comenzar hablando de Pitágoras, debemos referir que fue un personaje cercano a la filosofía antigua. La filosofía para la época estaba dentro de lo que se conoce como el período cosmogónico. La preocupación por los astros, por los dioses, por el universo, marcaba buena parte del interés de los hombres. Sin embargo, Pitágoras abre una parte donde la preocupación estaba centrada por las matemáticas, por los ciclos que existen en el universo, por los patrones que se repiten, por la ciencia en su forma de expresión en la cual las magnitudes medibles, la expresión geométrica de los cuerpos tridimensionales era algo muy avanzado para su tiempo. Asimismo, tenemos que hablar de lo que es la filosofía, el amor por la sabiduría. El primero que se llamó a sí mismo filósofo es Pitágoras. Estamos hablando entonces del siglo VI a.C. Para Pitágoras, lo que viene siendo el concepto de cosmos, de Dios, en función de todo lo que podía ser medido por el hombre, de manera que pasando por el proceso analítico, racional de la observación, tenemos un punto acerca de las sensaciones, acerca de esa visión que trae consigo un paso adelante en la era de la razón, en la era del entendimiento humano. Sin embargo, Pitágoras en su época no podía contradecir a los dioses. Era algo que era suficiente para ser calificado entonces de atentar contra la moral pública, para crearse enemigos dentro de todos los intereses propios del Estado griego. De manera que él logró mensurar, poner los fenómenos del espacio físico en un orden que podía ser estudiado sin contradecir las creencias propias de los dioses de la época. Sin embargo, la tradición de los seguidores de la escuela del orfismo, que traen consigo una tradición un poco desmitificada, que esto absorbe parte de esas influencias que luego traslada a la escuela con sede en Crotona. ¿Cuál fue el periplo que Pitágoras llevó en toda su formación iniciática? Hablando un poco de la filosofía y hablando de las escuelas iniciáticas, creo que tengo centrado la mayor parte de este tema, que no puedo abarcar de otra manera sino muy brevemente, y que voy a tratar de ir dilucidando sobre todo en esos aspectos. Vuelvo a la filosofía y las escuelas iniciáticas. Para la formación iniciática de Pitágoras se dan varios elementos. Si partimos que su nacimiento es en la isla de Samos, esto vendría estando en las costas de la actual Turquía, pero entonces esto sería parte de lo que eran los dominios del imperio persa, que ya estaba extendido inclusive sobre Egipto, si estaba entendido sobre lo que era ya Babilonia, estaba extendido sobre todos estos espacios que van a traducirse en una visión en la cual estaban sometidos ellos dentro de lo que era Persia, dominaba lo que era Babilonia y dominaba Egipto. Entonces por eso podemos entender que la ruta de Pitágoras saliendo de la isla de Samos, teniendo Polícrates, un dictador dentro de esa isla de Samos, donde nace Pitágoras, una buena relación, es llevado entonces a la escuela de los sacerdotes de los antiguos misterios, de manera tal que estamos viendo ya la absorción de Pitágoras de las tradiciones matemáticas. Si nosotros vemos algunos manuscritos que se han descubierto recientemente, decimos hacia el año 1893, por ejemplo los manuscritos
de Moscú, encontramos que ya hacia 1800 años antes de Cristo, ya en esos papiros antiguos, los egipcios manejaban medidas geométricas profundas, medidas planas para el rombo, para el triángulo rectángulo, para el cuadrado. Dentro del cuadrado, por supuesto, lo que significa ya la medida de la hipotenusa, que ya Pitágoras logra determinar en su fórmula famosa del teorema de Pitágoras, de manera tal que todas estas medidas existían. Claro, no se había logrado demostrar en la forma que lo hizo Pitágoras luego, en que decía que el cuadrado de la suma de los catetos era igual al cuadrado de la suma de la hipotenusa, de manera tal que llevado en estos términos no se había hecho todavía, pero Pitágoras absorbe la fórmula matemática para medir inclusive el signo pi, que ya los egipcios manejaban. Dentro de estas tradiciones de formación de Pitágoras, luego se calcula un periodo de unos 20 años de formación que tiene en el exterior, viajando por lo que fue la escuela de los sacerdotes egipcios. Luego pasa a Babilonia, absorbe los caldeos, que eran entonces los antiguos mesopotámicos que observaban los astros y tenían buena parte de la tradición de lo que era esa visión del impacto de los cuerpos celestes sobre los seres humanos. Esas visiones un poco metafísicas, místicas, traídas de esas culturas, impactan también en la forma de Pitágoras, y de allí se dice que absorbe buena parte de la creencia en la reencarnación, que es una de las características interesantes de Pitágoras, que absorbe un poco de influencia hindú. No es que estuvo directamente en la India, es muy difícil pensar que trasladarse a los países del Indostán en esos tiempos remotos para una persona que estaba centrada en los países occidentales era algo sencillo. Sin embargo, se dice que tuvo contacto con Zoroastro. Zoroastro viene siendo un importante profeta o maestro para las culturas iranias, indopersas, de manera tal que esto impacta también sobre la formación de Pitágoras. Asimismo, en su regreso ya del Medio Oriente, pasa también por la escuela de los misterios de Eleusis, en una ciudad cercana a Atenas, donde también la tradición, vamos a decir, panteísta del universo como símbolo de todo lo que es sagrado, trae consigo también su impacto en la formación de Pitágoras, que luego lleva no exactamente a la isla de Samos, donde ya él tenía algunas diferencias con Polícrates, el regente entonces de aquella isla, que lo lleva a trasladarse a un lugar bastante lejano, pasando toda la línea del mar Egeo, casi que en una línea recta llegamos a la ciudad de Crotona. Estamos hablando entonces de la península itálica, estamos hablando entonces de Italia, estamos hablando entonces de un lugar que para entonces no estaba dentro de la formación inicial de Pitágoras, pero ya lleva todo este cúmulo de conocimientos que le permiten fundar la escuela pitagórica. Pitágoras y las escuelas iniciáticas. En este punto, el mismo nombre de Pitágoras lleva a un carácter especialmente mágico. Pitón es traducido como mago o como adivino, y ágoras, augurio, mago de los augurios. Entonces sería una traducción cercana a lo que significa Pitágoras. De alguna manera, Pitágoras es una figura que está relacionada con una leyenda también. Se ha creado una versión mística acerca de la vida de Pitágoras por su paso a través de la escuela de los sacerdotes egipcios, luego a través de los caldeos en Babilonia, luego a través de su contacto con los orfistas, o la escuela del orfismo, los misterios de Eleusis en Grecia, de manera tal que todo esto le da un halo iniciático a la vida de Pitágoras. Pitágoras, cuando funda su escuela mística, no funda exactamente una religión, a pesar de que para ellos el significado sagrado de los números y de las magnitudes del universo geométricas, ellos dan inclusive un nombre personal a Dios, le llaman el gran geómetra. Para ellos la geometría era un símbolo de la expresión, el lenguaje de Dios en el mundo, y esto de alguna manera era traducido como el artífice de una arquitectura universal, un gran arquitecto del universo. Algo similar así toman algunas escuelas iniciáticas contemporáneas, como en el caso de la francmasonería, y que traen consigo una tradición acerca de esta visión de llamar a Dios arquitecto universal, geómetra. Las escuelas iniciáticas
a diferencia de las religiones, no buscan adeptos, son lugares donde hay que llegar enfrentando ciertas pruebas y adaptándose a ciertos requisitos, a ciertos perfiles que un consejo de maestros tiene a decidir para la aceptación o el rechazo de los futuros miembros de los grupos de la escuela iniciática. De hecho, adelantando un poco lo que fue el final de la vida de Pitágoras, Celión, que fue un aspirante rechazado para la escuela de los pitagóricos, da lugar a la persecución y la funda de los miembros de la escuela de Pitágoras, hasta el grado tal que, bueno, prácticamente conduce a la muerte de Pitágoras, ya huyendo en la región del Metaponto, en Italia. Entonces, tenemos que ver que lo que significa los aspirantes, lo que significa el mundo profano, lo que está fuera del templo, significa algo que enfrenta con celo a los custodios del secreto, a los custodios de los misterios que están dentro de la escuela y que se consideran solamente aptos para ser revelados para aquellos que reciben la luz. Para Pitágoras, el juramento de la sagrada tetraquis es una figura que mantiene el triángulo que representa la figura espiritual y el cuadrado que representa al mundo. Tiene una clara visión de equilibrio entre los misterios mayores, como le llaman la tradición judía, y los misterios menores, que son los misterios del hombre. De alguna manera, esto traducido en esa vertiente, la cual la tetraquis marca la interrelación de los misterios del hombre con los misterios de Dios, trae consigo una visión sagrada del juramento en el cual ellos prestan una condición de lealtad al grupo dentro de un ritual. Del principio de la fe que está presente dentro de las religiones no existe directamente en las escuelas iniciáticas, donde puede haber un criterio muy amplio de concepción acerca de Dios y donde generalmente lo que importa es que el hombre tenga consigo un principio de condiciones, de características, de actitudes que le permitan vencer las pruebas que imponen los miembros de la escuela iniciática para que esta persona pueda resolver ciertas preguntas con arrojo, con valor y con sabiduría. Se dice que en la escuela de los antiguos misterios egipcios, los sacerdotes sometían a los iniciados a una pregunta frente a la esfinge. Entonces le decían aquellas preguntas similares al quo vadis romano, que era para los egipcios: profano, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y hacia dónde vas? Se le preguntaba entonces al aspirante esto frente al fin, y él respondía de acuerdo a su visión, a su interpretación de las cosas. Se dice que la esfinge sonreía. Todo es parte de la leyenda. Se dice que sonreía y ella respondía con un gesto irónico: profano, resuelve si sabes, contesta ansiosas. Con un gesto irónico, en esta forma se dice que estaba concretada la iniciación, y una vez que daba la respuesta, el aspirante era sometida a votación por los miembros de la escuela de los sacerdotes de Egipto. De esta manera, así la tradición de la iniciación dentro de la escuela de los antiguos misterios de Pitágoras debe haber tenido lugar para llegar entonces a reunir los requisitos que la escuela exige. Otra de las condiciones que mantiene una escuela iniciática es el celo por el misterio, el silencio, donde mismo Arpócrates representaba el silencio, en que Arpócrates era representado como un símbolo de silencio, y eso determinaba de alguna forma una tradición acerca de lo que era ese hermetismo propio de los pitagóricos. Ese hermetismo, ojo, no estamos hablando de Hermes Trismegisto, que se habla en una etapa posterior, entre el siglo III y el siglo V después de Cristo. Se habla de Hermes Trismegisto, 3 veces grande, maestro venido de Egipto, y toda aquella leyenda que dice que luego escribe el Kybalión, aquellas leyes iniciáticas resumidas en esa obra. El asunto es que Pitágoras, siendo anterior a todo esto, trae consigo toda esta tradición. Inclusive pasa por lo que sería los templos de Tebas,
de Memphis, de Edfu, de aquellas grandes edificaciones y templos egipcios cuyos circuitos se correspondían con los diferentes sacerdotes que representaban al faraón. Entonces, estas tradiciones son anteriores inclusive a la fundación de la ciudad de Alejandría. Alejandría llega hacia el siglo IV, unos 200 años después, cuando Alejandro Magno se expande. Esto es inclusive anterior a la llegada de Alejandro Magno, anterior al periodo helenístico, que es el que con el periodo macedonio griego se expande, inclusive Egipto, dejando la dinastía tolemaica o los Ptolomeos. Entonces esto ya es un poco después, sin embargo ya había pasado por todos estos centros de formación antigua Pitágoras para llevar a la escuela iniciática todos aquellos misterios. Entonces, volviendo a los misterios, el silencio, todo esto, Horus, que representaba el disco solar al lado, a su vez hijo de Ra, es decir, el ojo que todo lo ve, el ojo de Ra, ese conocimiento del gran geómetra que está en todas las cosas, se representaba a través de su interpretación mundana como Artócrates, o el dios del silencio, el Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, en función también del secreto iniciático que solo es entregado a través de la luz iniciática, es decir, aquella que reciben los candidatos una vez aceptados y que se le confiere la facultad para tener una serie de conocimientos que el profano, el vulgo, no tenía. Entonces, este concepto acerca de la diferenciación de lo que es el mundo profano del mundo iniciático es parte de las enseñanzas pitagóricas y que conservan algunas escuelas iniciáticas contemporáneas, como los Rosacruces, como los francmasones, como los martinistas y algunas otras órdenes que le dan esta tradición. El teorema de Pitágoras representa 3 dimensiones que existen en todos los cuerpos del universo. Una dimensión espiritual, una dimensión material y una dimensión mental, que nos lleva entonces a un equilibrio entre lo físico y lo espiritual. De alguna manera, estos cuerpos que se representan en cualquiera de los catetos o inclusive en la hipotenusa son representados a lo grande y a lo pequeño. De una manera, lo grande, es decir, lo de arriba es igual a lo de abajo. Esta visión que tiene que ver entre lo grande y lo pequeño tiene una réplica exacta. También la preocupación por medir el tiempo es uno de los grandes aportes de Pitágoras. En la actualidad vemos cómo las horas y el día corresponden a un movimiento de rotación. Ya Pitágoras había determinado la medición del tiempo a través de un ciclo en el cual la rotación de la Tierra se daba. Y entonces esa visión sexagesimal en la cual los 60 minutos, los 60 segundos, las 12 horas, 24 horas para medir el día, es un aporte de la escuela de los pitagóricos. También se atribuye buena parte de la preocupación por medir las distancias y el tiempo. A su vez, al medir el tiempo, podía determinar cuánto tiempo recorriendo podíamos llegar a un lugar, y esto fue una medición en la cual la relatividad, es decir, en un periodo de tiempo por cada distancia recorrida, ya determinaba una preocupación acerca de la visión de lo que es la teoría de la relatividad que Albert Einstein a finales del siglo XX desarrolla a profundidad. El signo pi, que determina para las figuras redondas, para medir el círculo, que es uno de los aportes de Pitágoras, que eso es tomado de los egipcios, que sé que de acuerdo a algunos manuscritos ya hacia el año 1800 a.C. ya existían estos conocimientos por parte de los egipcios, pero Pitágoras los lleva a comprobación segura, tanto como su teorema como el signo pi determina una precisión exacta de estas fórmulas. Asimismo, tendría que decir que Pitágoras organiza los procedimientos del trivium y el quadrivium, que hasta la Edad Media se aplicaban. De acuerdo a la traducción de Aristóteles, la escuela de pitagóricos lo organiza y se crea el trivium: lógica, retórica y gramática, como las ciencias iniciales del trivium. Luego venía geometría, matemática, música y astronomía, que eran los conocimientos del quadrivium, que estudiaban los iniciados de Pitágoras. De alguna manera, toda esta organización del conocimiento fue lo que estudiaron los sabios de la Edad Media y de la Antigüedad, para entonces tener un conocimiento bien organizado. Esto también se atribuye a la escuela de Pitágoras. En la modernidad podemos observar cómo inclusive la teoría heliocéntrica, es decir, la creencia que desarrolló Pitágoras o firme en la observación del universo,
que llegaron hasta a predecir eclipses, es también una visión que se ve muy clara de Pitágoras, un aporte de la actualidad, porque la teoría de los heliocéntrica, es decir, de la Tierra girando alrededor del Sol, es retomada por Kepler, por Johannes Kepler y por Copérnico, Nicolás Copérnico, en la modernidad, de manera tal que todos estos aportes de Pitágoras se pierden de vista. En la música, así también lo que son las escalas musicales, que luego a su vez se representan como medida del tiempo, que se representa como una medida matemática, se representan como magnitudes, las direcciones de las cuerdas que aplicaba Pitágoras a la lira, permitieron desarrollar la teoría de las escalas musicales. Recordemos entonces que en las escalas lidia y mesolidia, los semitonos y todo esto de lo que son las tonalidades menores corresponden a una medida en la cual los semitonos tienen presencia dentro de las escalas matemáticas, y esta división de las escalas mayores, las escalas menores, los semitonos, todo lo que son una división moderna que luego es aplicada por la música clásica ya de la parte romanticista, cuando llega Mozart y llega Beethoven y se retoma toda esta visión acerca de lo que es la visión perfecta de la música, a su vez las fugas de Sebastián Bach y esas representaciones profundas de la música de Vivaldi traen consigo una visión inspirada en la perfección matemática que ya disfrutaba en la música. De alguna manera lo coloca antes de la astronomía, es decir, un conocimiento que solamente está superado por el conocimiento del universo y de los astros, de manera tal que la música fue llevada al mayor nivel de importancia para la tradición pitagórica. Bien, podría referir otros detalles acerca de la escuela de Pitágoras, pero estaría ya para otros documentales y otras entregas ir hablando acerca de estos grandes misterios para la humanidad. Los invitamos a suscribirse, a comentar cualquier tema que sea de su interés, que podemos tomar para futuras entregas.